Noticiero Cristiano es presentado por Lácteos Los Colonos. Hola, ¿cómo está? Muy buen día para todos. Bienvenidos al Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Hoy quien nos acompaña es María Victoria Flores y como siempre en lengua de señas está Ruth Salinas. Tenemos mucha información para compartir con ustedes, por supuesto, del ámbito cristiano, tanto nacional como internacional. Tenemos también testimonios poderosos que van a impactar su vida, así que les animamos a compartir con nosotros a lo largo del programa. Pero antes de empezar con todo el desarrollo de las noticias aquí en Noticiero Cristiano, les invitamos a compartir con nosotros nuestros titulares. Misioneros a Asia. Conozcamos los detalles de esta loable labor. Pastoreo de Pastores, el Dr. David Corfield nos habla de este ministerio. La APEP de Villarrica realiza labores evangelísticos en esta ciudad. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Y estamos en un mes muy lindo, conocido como el mes de la juventud y de la primavera. Y en el marco justamente de este mes, la Iglesia Alianza Cristiana Misionera del barrio Ciudad Nueva está lanzando algunos proyectos que van dirigidos justamente a este sector de la sociedad. Hablamos de la juventud. Ciudad Nueva llena de la palabra de Dios. Así se denomina el proyecto que desarrolla la Iglesia Alianza Cristiana Misionera. Uno de los objetivos es dar el mensaje de las buenas nuevas de Dios a los jóvenes del barrio Ciudad Nueva. El Colegio de República de Colombia realizó la inauguración de sus Juegos Olímpicos con la presencia de cantantes cristianos. En dicha organización, la Iglesia Alianza Cristiana Misionera estuvo involucrada. Y en este semestre del año estamos muy enfocados en todo lo que es servir a la comunidad y todo lo que tiene que ver con el trabajo en el colegio y ese tipo de cosas es parte de lo que hacemos. Como iglesia toman el desafío de ingresar a los colegios de la zona con diferentes actividades y lo ven como una oportunidad única que viene de parte de Dios. La verdad que es un desafío hermoso. En los colegios, en las escuelas, hace mucha falta que las personas se tomen el tiempo de hablar con los jóvenes. Los jóvenes quieren hablar, los jóvenes quieren escuchar buenos consejos, pero no siempre tienen quien lo haga. Y ahora llegó el momento de hablar de las noticias internacionales, porque les vamos a mostrar qué es lo que está pasando ahora en el mundo cristiano. En Egipto, aproximadamente 15.000 cristianos coptos son obligados a convertirse al Islam o pagar un tributo para evitar la muerte. Este impuesto es practicado por la hermandad musulmana. La ciudad de Dalga es una de las más afectadas. Al menos 40 familias han huido por temor. En Costa Rica, más de 2.300 niños de diferentes partes del país fueron impactados por el tour de Superlibro, la serie infantil producida por CBN. La animación narra historias de la Biblia a los pequeños. La niña Fabiola Lizano nos comenta sobre su experiencia. Me gustó mucho la película porque nos dio la enseñanza de que hay que tener misericordia y perdonar a las personas. Superlibro enseña valores bíblicos a los niños y a sus familias. En Siria, un pastor se niega a salir del país a pesar de los múltiples consejos que así se lo indican. El predicador aseguró por medio de una carta enviada a puertas abiertas que se quedará para seguir dando el mensaje de Jesús a los que están perdidos y temerosos. El pastor indicó además que en Siria la cosecha de almas para Jesucristo es abundante. En México, la Iglesia Centro de Fe y la Academia 24/7 se organizan para llevar ayuda a los damnificados por las lluvias en Acapulco. La congregación pide a la ciudadanía unirse a la brigada de rescate. La tormenta tropical Ingrid y los remanentes de la tormenta tropical Manuel azotaron con lluvias torrenciales las costas del Pacífico y el Golfo de México. Las fuertes lluvias han provocado la muerte de más de 30 personas. En Estados Unidos, Russell Moore, el nuevo presidente de Ética y de la Comisión de Libertad Religiosa de los Bautistas del Sur, aseguró que el cinturón de la Biblia está colapsado.
Este lo compone una franja de estados tradicionalmente evangélicos. Moore desafió a los cristianos a recuperar la voz profética de la iglesia, iniciando con una transformación interna. El líder evangélico dijo que los creyentes en la Biblia se ven cada vez más obligados a elegir entre seguir a Dios o a los líderes de la nación. Y como cada domingo en Noticiero Cristiano apartamos un momento para hablar de las raíces del cristianismo. Hoy queremos contarte más acerca de la historia de la iglesia evangélica alrededor del mundo. Fanny Crosby nació el 24 de febrero de 1820 en los Estados Unidos. Letrista, poeta, compositora reconocida hasta nuestros días como la figura más destacada dentro de la composición de los himnos evangélicos. Muchos de sus himnos se cantan en las iglesias evangélicas. A semanas de nacida, Fanny es atacada por un fuerte resfrío que afecta sus ojos de manera irreversible, dejándola ciega. En 1832, Fanny Crosby comienza su instrucción musical en la ciudad de Richfield, aprendiendo a tocar piano, arpa, guitarra y órgano, compartiendo actividad dentro de la iglesia evangélica metodista, bautista, entre otras denominaciones. Fanny es considerada como una de las más prolíficas compositoras de himnos de toda la historia, habiendo escrito más de 8.000 himnos con más de 100 millones de copias de sus canciones impresas. Publicó 4 libros de poesías, 2 libros de autobiografía que llegaron a ser bestseller en la época. Escribió al menos 5 cantatas sobre temas bíblicos. Fanny Crosby participó de múltiples misiones cristianas, destacada por su gran oratoria. Y hay un conjunto de libros sagrados que es considerado el manual de vida de todos los cristianos. Hablamos de la Biblia y justamente sobre eso se trata nuestra pregunta del día. Queremos saber qué es para usted la Biblia. La Biblia es el libro sagrado que contiene la palabra de Dios. ¿Y para vos qué es? Para mí es la forma de saber más de mi Señor. Quédate con nosotros en Noticiero Cristiano porque al volver de la pausa vamos a viajar al interior del país y te vamos a contar más acerca del trabajo que está desarrollando la PET Villarrica. Seguimos con el desarrollo de más Noticia Viva aquí en Noticiero Cristiano y esta vez te invitamos a viajar con nosotros al interior del país, específicamente a la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo. Para conocer más acerca del trabajo que está desarrollando en esa zona del país, la APEP, la Asociación de Pastores Evangélicos, que viene ya desarrollando una labor muy fuerte de unidad de los pastores de esta zona hace más de 20 años. La Asociación de Pastores en Villarrica inició en la década de los 90, originalmente con 4 pastores, y fueron tiempos muy difíciles al principio, ya que había un gran rechazo por los mismos pastores de la zona. A duras penas, formamos la asociación y los propios pastores nos llamaban con movimiento satánico. En la radio mismo nos decían, algo satánico, dice, ¿qué asociación es ese? El anticristo, decía, la unidad, dice, que vea qué amor, nos decía, ¿verdad? Criticaba mucho, ¿verdad? Y empezamos con 3, 4 pastores nomás, hermano. La tarea de integrar a más pastores a la asociación no fue una tarea fácil ni agradable. Sin embargo, decidieron continuar con ese propósito a pesar de las adversidades. Había pastores que nos cerraban la puerta por la cara, había pastores que nos expulsaban de su casa, en el portón nomás nos recibían, ¿verdad? Y era un momento muy difícil los primeros años, ¿verdad? De la década del 90, ¿verdad? Pero nosotros persistimos y dijimos que esto era el Señor, esto es lo que el Señor quería, la unidad de todos los pastores y en consecuencia la unidad de todas las iglesias evangélicas de Villarrica. Acá en Villarrica más o menos somos 20 iglesias ya.
En la actualidad suman más de 50 pastores con quienes se trabaja coordinadamente para poder ir mejorando el trabajo para la obra de Dios. Pero no fue fácil, muchos años nos llevó, muchos años. Yo pienso que llevó 10 a 15 años tratar de nuclear a todos los pastores, ¿verdad? Porque en los primeros tiempos ellos consideraban que esto era un movimiento satánico. Así dijeron, hermano. Así mismo dijeron ellos. Pero gracias a Dios, todo eso que se opusieron están todos otra vez con nosotros ahora. Y vinieron y vieron que no era así, que eso era de Dios, ¿verdad? Que era un movimiento de Dios y no de Satanás, ¿verdad? Y que sirvió para la unidad, la unificación de todas las iglesias. Y ahora trabajamos juntos, nos capacitamos juntos, hacemos grandes campañas juntos. La APEP Villarrica sigue trabajando en pos de mantener la unidad de la iglesia cristiana, donde todos los pastores son llamados a participar sin tener en cuenta la denominación y la doctrina, sino la entrega para el trabajo en la obra del Señor. Ahora quiero hacerte una invitación muy especial. Si vos estás en Facebook, yo te animo a que nos puedas seguir a través del Facebook en Noticiero Cristiano. Ahí vas a tener toda la noticia actualizada del mundo cristiano, tanto nacional como internacional. Y por supuesto también vas a tener todo nuestro resumen de la programación. Y por supuesto también va a ser un canal para que vos puedas comunicarte con nosotros, haciendo tus sugerencias, si quieres contarnos algún testimonio, lo que quieras a través de este medio de comunicación que es el Facebook. Entonces te animo a buscarnos, Noticiero Cristiano, le das me gusta y ya vas a poder compartir con nosotros a lo largo de la semana. Y ahora quiero invitarte también a hacer un contacto con exteriores, por supuesto con nuestro compañero Guillermo Cabanillas, que tiene ya para contarnos una preciosa historia de emprendimiento y fe como cada domingo. Yo sé que vas a salir desafiado después de escuchar esta preciosa historia que tiene Guillermo. Buen día, Guillermo. Buenos días, Mavi, amigas y amigos del Noticiero Cristiano. Como cada domingo seguimos en historias de emprendimiento y fe y hoy conoceremos el testimonio de Yasmín Rodríguez. Acompáñenme. Hoy conocimos a Yasmín Rodríguez de Ayala, una artista emprendedora que lleva más de una década con su emprendimiento, idea y arte. En esta ocasión nos comparte su testimonio de cómo Jesucristo es la base de su vida. El Señor llegó a mi vida en el momento justo y de tantas cosas que hizo, es difícil decirte exactamente lo que hizo, pero sí te puedo decir que Él unió a mi familia totalmente, absolutamente en el momento así más necesario que estábamos tocando fondo. El arte es parte de su sangre. Desde pequeña pudo aprender de su madre y ese talento perdura ahora en sus hijos. Eso es algo que no nació, eso es algo que nació conmigo, puedo decirte. Yo crecí, siempre me gustó la pintura, siempre me gustó dibujar, siempre me gustó pintar desde chica. De hecho, yo crecí viéndole a mamá en la máquina de tejer. Papá siempre me dijo que mi abuela paterna cosía y siempre me gustó eso. Mi clase favorita era la de artes plásticas, así que te podés imaginar, ¿verdad? Y hace rato, o sea, empezó mi vida como un hobby, hasta que nunca hice algo aparte de eso por no descuidarle a los chicos, y tengo 3 hijos, nunca quise salir de ellos, entonces siempre estudié y hacía mis cosas en casa con ellos. Ellos crecieron en medio de pintura, telas, porcelana. Reconoce la bendición de haber nacido en una tierra de oportunidades como lo es la tierra paraguaya. No puedo decir que acá falta trabajo. ¿Viste qué famoso que escuchás? En Paraguay no hay trabajo, voy a irme a tal lado. No, imposible. Yo puedo asegurarte que acá hay trabajo y hay trabajo continuado, sea en pintura, sea con muñecos, souvenir, porcelana. Es espectacular, siempre hay eventos, siempre hay cosas para hacer. Siempre existen nuevos sueños, pero ha tomado la mejor decisión de que Dios sea quien dirija su vida. Yo estoy estudiando diseño de interiores, mi hija menor está estudiando diseño industrial y esta es una empresa familiar que va creciendo y que no sé hasta dónde. Yo no quiero tener un sueño así fijo,
porque no quiero ponerle límites a Dios. Para finalizar, su mensaje de fe dirigido a toda la teleaudiencia. Yo te puedo decir que te pongas en manos de Dios. Él es el mejor artista, Él es el mejor alfarero, Él es el que pone todas las ideas, Él es el que da todas las herramientas, Él es el mejor. Yo te puedo decir que le hagas formar parte a Dios de tu emprendimiento, que le hagas formar parte a Dios de lo que haces día a día, que le pidas a Él que te ponga ideas nuevas, que te ayude, que Él sea tu motivo y que así empieces y que así continúes, y Él te va a llevar por caminos que vos no sabés, que vos no esperás, pero como Él está contigo y Él dice que tiene mejores planes para vos y planes que vos ni siquiera conocés, así que si estás en sus manos, adelante, que todo va a estar bien. Yasmín nos compartió la importancia de dejar en manos de Dios nuestros emprendimientos y hacer que el Señor sea nuestro alfarero. Gracias por acompañarnos en esta edición de Historias de Emprendimiento y Fe. Dios te bendiga. Gracias, Guillermo, por compartir con nosotros esta preciosa historia. Y desde aquí, desde Noticiero Cristiano, queremos recalcar eso. Que pongas tus talentos en las manos de Dios, que Él va a hacer obras maravillosas contigo. Ahora pasamos a otro tema porque queremos invitarte a conocer más acerca de un ministerio de apoyo para pastores e iglesias. Y para conocer más acerca de esto, conversamos con el pastor y doctor David Cornfield. Uno de los puntos más vulnerables de las congregaciones tiene que ver con el crecimiento integral y continuo, que en muchas ocasiones dependerá del mismo relacionamiento del pastor con Dios. Así él esté bien con el Padre Celestial, se notarán los miembros. Cuando un pastor está bien, su iglesia estará bien. Cuando está mal, su iglesia estará mal. Cuando el pastor está creciendo, su iglesia va a crecer. Entonces el pastoreo del pastores permite que un pastor tenga un ambiente de amor y gracia donde puede ser realmente pastoreado, realmente amado, realmente cuidado. El pastor, para bien o para mal, es el techo de crecimiento de su iglesia y de sus seguidores, de sus líderes. Este ministerio de pastoreo de pastores se desarrolla a nivel nacional, regional e internacional, ya que ofrece capacitación a miles de pastores anualmente. El mismo se presenta a través de 4 estrategias que consisten en atender a los propios pastores, al círculo de los mismos, a sus familias y a las diferentes denominaciones. Todo esto con el fin de lograr vivenciar la cultura del reino de Dios. Tienen un versículo que es muy profundo y muy desafiante para pastores. Hechos capítulo 20, Pablo está se despidiendo de los pastores presbíteros de Éfeso y él dice el siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esa palabra, por tanto, mirad, sería mejor traducido cuidad. Cuidad de vosotros mismos y del rebaño. Es un imperativo, es un comando y es un imperativo secuencial. Cuide de vosotros para entonces cuidar del rebaño. La mayoría de pastores no entienden eso. La mayoría están cuidando del rebaño sin prestar atención en sus propias vidas, sin tener un cuidado para sus propias vidas, y acaban, às veces, haciendo mal para el rebaño porque nadie está cuidando de dificultades, heridas, vulnerabilidades, problemas que el propio pastor como ser humano tiene. Si usted está interesado, puede adquirir más informaciones sobre el ministerio y coordinadores regionales en la página web www.pastoreodepastores.org o entre en contacto con el pastor Pedro Torres al teléfono 0981-466-249, coordinador en Paraguay. Usted está en Noticiero Cristiano con toda la noticia viva, todos los domingos a las 7:30 de la mañana. Y al volver de la pausa, nosotros te contamos más acerca de la historia de un pastor del interior del país. Así que quédate con nosotros que todavía tenemos mucho más para compartir contigo aquí en Noticiero Cristiano. María Victoria Flores viste prendas de Tina Collection. Teléfono 0981 43 39 64 y el 0981 44 60 40. Tina Collection, una marca nacional.
Gracias por seguir con nosotros en Noticiero Cristiano. Y les hago una pregunta. ¿Cuántos saben que a Dios le encanta sorprenderlos? Es el caso que pasó con el pastor Guido Arndt. Él nos cuenta un poco de la historia de relación de vida con Dios. Hoy nos quiere contar cómo él fue llamado por Dios a pesar de no esperarlo. Guido proviene de una familia cristiana. Desde niño asistía asiduamente en la iglesia, estudiaba la Biblia, pero recién en la adolescencia aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, durante una campaña evangelística realizada en su iglesia por un misionero alemán. Después de esto, ya muy joven, en la iglesia, entonces el pastor que estaba ya, en este caso en mi iglesia donde me bauticé, desafiaba a la iglesia en orar para que Dios esté llamando misioneros, porque hay mucha necesidad en la parte de evangelismo y nuevas iglesias y más adelante. Entonces, yo estuve orando también a Dios para que Dios llame personas, para la obra de Dios. Guido no perdía oportunidad de orar en todas partes, en todo tiempo. Él deseaba fervientemente que Dios llame a más personas para su obra, pero lo que no se esperaba que fuese él uno de los llamados. Y para mí fue muy fuerte. Y yo crecí de una familia humilde, y estaba en el campo. Yo dije, no, Dios, yo no puedo hacer esto. Tiene que ser personas inteligentes, tiene que ser personas que tienen capacidades para hablar y son de familias influyentes o qué sé yo. Yo pensé que yo no podía hacer esto. Y dije a Dios, yo estoy dispuesto a trabajar. Yo quiero trabajar y quiero conseguir un buen sueldo por mi trabajo. Estoy dispuesto a dar un sueldo mínimo, conseguir para que alguien pueda trabajar en mi lugar. Yo dije, yo quiero trabajar para pagar a alguien, para pagar a alguien que se va, en este caso en mi lugar. Fue así que Guido formó junto a un grupo de jóvenes un ministerio de alabanza que cantaban en los cultos y realizaban reuniones caseras. Él creía que esto era suficiente ya que se involucraba en la obra, pero sentía que Dios quería algo más de él y en una oportunidad, cuando se disponía a cumplir con el servicio militar, se puso nuevamente a disposición de Dios. Y ahí estaba en un ambiente completamente diferente y era muy difícil para mí ahí confrontarme con esta realidad del mundo. Pero en este caso ahí estaba orando y diciendo a Dios, si tú quieres que yo me vaya al seminario y eso, yo quiero que me saques de aquí hasta mediodía, si era las 10 y algo de la mañana. Y fue impresionante, antes de mediodía, a las 11, algo así, me vinieron a llamar, un señor me vio llamar y me preguntó si yo quería salir. Entonces dije, sí. Él me pregunta, ¿estás dispuesto a entregar todas tus cosas que recibiste, las ropas y todo eso? Dije, sí, estoy dispuesto. Entonces me llevó, hice las documentaciones para mi salida y antes de mediodía estaba liberado, podía salir. Después de esto, su familia se trasladó a Paraguay, donde Dios le insistía constantemente en cumplir su promesa. Entonces, tomó la decisión de prepararse en un seminario teológico en Brasil. Luego volvió al Paraguay, confiado en el llamado que el Señor le dio y que Él le guiaría sus pasos. Fue así que estuvo trabajando por diferentes zonas del país, como misionero, abriendo nuevas iglesias, como director del Instituto Bíblico, como pastor, pero siempre convencido en la tarea de ganar nuevas almas para el reino de Cristo, para la conversión de los nuevos creyentes y la edificación de los mismos. Y si vos estás en una situación parecida al pastor Guido, no te niegues a escuchar la voz de Dios y acepta ese desafío tan grande que Él te está dando. Y ahora pasamos a otro tema porque es el momento de hablar de los deportes y por supuesto para eso ya vamos a mantener un contacto con nuestro compañero Víctor Núñez, que tiene para contarnos algunos testimonios, algunas historias que tienen que ver con el ejemplo de vida que dan algunos deportistas. Así que sin perder más tiempo, buen día, Víctor. El segmento deportivo es presentado por Lácteos Los Colonos. Muchas gracias, Mavi. Y con Lácteos Los Colonos llega este segmento deportivo. En Brasil, la mayoría de los deportistas dicen creer en Dios. Conozcamos más en este informe.
Cada día se evidencia más la presencia de Dios en las vidas de deportistas y atletas en general en Latinoamérica y en el resto de países del mundo. El baloncesto y el fútbol son deportes cuyos equipos están integrados por un sinfín de cristianos que juegan a niveles profesionales. Como ejemplo, se puede citar el caso de una encuesta que se llevó a cabo con 105 deportistas activos de los 12 mejores equipos del Brasil, que abordó el tema de la fe. Un 35% de estos jugadores de fútbol son cristianos, el 19% afirma no tener ninguna confesión y el 18% se declara católico, según el estudio. La encuesta se llevó a cabo en equipos como Atléticos Minas Gerais, Botafogo, el Corinthians, Cruzeiro, entre otros. Llama la atención conocer que en un país, a pesar de poseer mayor población católica y que dicha iglesia tenga un estatus por encima del resto de las iglesias, el 35% del universo de encuestados se declara cristiano evangélico. Pero no importa tanto el número de seguidores de Jesús que se observa, sino que hay más personas que afirman no tener creencias religiosas que las que se identifican como católicas. La mano del Dios Todopoderoso se está moviendo con mayor rapidez. El beisbolista Albert Pujol es el bateador más temido en este deporte. Conozcamos más en el siguiente material. Mi padre y yo fuimos los últimos que vinimos aquí a los Estados Unidos. If my dad had to buy me a baseball glove or a bat, he figured out somehow how to find the money, you know, either borrow from a neighbor to buy me that glove and just to support me. Y yo viendo a mi papá y a mi tío jugando, eso fue lo que me inspiró más a jugar, a ser como mi papá. Porque nosotros siempre desde niño, uno quiere siempre ser como los padres de uno. Y eso son cosas que yo veía a mi papá haciendo y era muy bueno jugando el deporte. Y yo quería ser siempre como mi papá. And one Saturday I was standing at home. I came from a baseball game and their phone rang and I picked it up and it was her. And she was like, finally, you know, I got a hold of you. You know, we started talking and we set up a day to go out. And, you know, it was just a week after we dated, I was telling her that I love her so much, you know, and it was like, what are you talking? Are you crazy? You know, we only been dating for a week. She started explaining to me that she had a daughter with Down syndrome. She just had a baby 3 months old. Bueno, Isabela me ha enseñado mucho. Si no fuera por ella, nosotros hasta ahora mismo no hubiésemos comenzado la fundación. Nosotros le dimos vida a nuestra fundación, se llama Puss Family Foundation, en el 2005 y nos concentramos de verdad en niños con síndrome de Down. Y yo creo que si no fuera por Isabela, mi hija de 15 años, yo no hubiese tenido esa oportunidad de ayudar a esos niños ahora mismo con síndrome de Down. Yo sabía que siempre había un Dios, pero nunca tenía esa pasión para Él. Y ella en realidad me introdució a la iglesia, fuimos. Como a la segunda semana yo comenzaba a hacerle preguntas. She pretty much told me, you know, the difference between eternal life or hell. And I was like, well, you know, no understanding that much. I'm like, well, I don't want to go to hell, you know, I want to go to heaven. I want what other people had at church, that joy and that passion and that love. And I wanted that. That was a turning point in my life. Because after I made that decision, I felt like my life was changing. It's transformed me like a 360. Así, con Lácteos Los Colonos, culminamos este segmento deportivo. Continuamos con más Noticiero Cristiano. El segmento deportivo fue presentado por Lácteos Los Colonos. Gracias, Víctor, y pasamos de talentosos deportistas a hablar de talentos, pero esta vez de la música, porque es momento de hablar de Hecho en Casa TV, el programa que está cautivando a todo el país y que sigue en busca de los mejores talentos de la música gospel, y que en cada programa nos tiene una sorpresa, y es por eso que nosotros te mostramos los mejores momentos de Hecho en Casa TV. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir,
Hecho en Casa TV dio la bienvenida a la estación más florida del año, la primavera. Las chicas del ballet dieron la apertura con una bella pulsera de flores en la mano. En cambio, Cintia Martínez mostró una singular corona de flores naturales. Un detalle digno de destacar en Hecho en Casa TV fue la entrega de una flor a cada cantante antes de su participación en el concurso gospel. La primavera, una muestra de la belleza de la naturaleza que Dios ha creado en el mundo. Hecho en Casa TV presentó la cuarta clasificación del 2013. 7 de los cantantes seleccionados del mes compitieron para alcanzar el puesto que los lleve a la gran final. El premio es la grabación completa de un CD en estudio totalmente gratuito, un sueño para muchos y un gran aliciente para otros. María Laura Alonso de Fleitas, Augusto Vera Oviedo, Cristian Manuel Ramírez Ortiz, Susan Stephanie Aveiro Arrúa, Judith Evelyn Supriunut Duet, Anneli Cañete Cabral, Edith Raquel Cañete de Medina. Fueron los concursantes que estuvieron aconsejados, calificados por Betty Vera, cantante de notable reconocimiento, Cristian Silva, talentoso cantante profesional, César da Costa, músico. Un jurado de primera para un certamen tan complicado. Susan Stephanie Aveiro Arrúa obtuvo el cuarto lugar, Anneli Cañete Cabral el tercer lugar, Edith Raquel Cañete de Medina el segundo lugar y Judith Evelyn Supriunut Duet el primer lugar. Con ello se cierra la cuarta clasificación. La próxima semana empieza un nuevo siglo. Otro grupo de cantantes tendrán la oportunidad de mostrar su talento en Hecho en Casa TV, el programa para toda la familia. No se lo pierda, sábado a las 21:30 horas, solo aquí, en Red Guaraní. Hecho en Casa TV. Y ahora pasamos a otro tema para hablar de nuestra pregunta del día. Es conocido también como el libro más vendido del mundo. Seguramente vos lo tenés en una cartera, algunos lo tienen en la mesita de luz, lo tienen en la mesa del comedor. Pero hoy queremos hacerte una pregunta muy especial. ¿Qué es para usted la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. ¿Y para usted qué es? Todo, tenemos a seguir a la Biblia. La Biblia y la palabra de Dios. ¿Pero para vos qué es? Y donde está escrito la palabra de Dios, todo lo que Dios vivió. Y al volver de un breve corte estamos con más información aquí en Noticiero Cristiano y te contamos más acerca de las misiones al Asia. María Victoria Flores usa Livia Vinci Shoes, calzados de cuero. Seguís en Noticiero Cristiano con toda la noticia viva y con el fin de cumplir con la gran comisión, un grupo de misioneros de la CONAMI viaja al Himalaya para cumplir este gran mandamiento y ir y llevar el Evangelio de Dios a esta zona del mundo. Con el propósito de invertir sus vidas para extender el reino de Dios y transformar otras con el mensaje del Evangelio de Jesucristo, conocemos al Ministerio CONAMI con el proyecto Confines, que en este mes aproximadamente 15 personas de Paraguay y otras naciones viajarán al Himalaya, evangelizando, realizando servicios sociales como atención médica y odontológica y brindando apoyo ministerial. Queremos partir en el mes de enero, a mediados de enero, hacia Nepal. Y también vamos a estar participando en el norte de la India, específicamente en la parte del estado de Bihar, Bengala Occidental y probablemente también en Madhya Pradesh, un estado vecino de Nepal, y también en el sur del Tíbet, en zonas de las montañas del Tíbet. Y el propósito es ir y obviamente llevar la palabra de Dios a pueblos no alcanzados, que es nuestro objetivo en estas regiones del Himalaya. Y también el segundo objetivo es ayudar a los nativos a tener una tarea y la responsabilidad de establecer iglesias.
Por consecutivos años, al ir de misiones a los diferentes países, se encuentran con numerosos desafíos culturales, económicos y sociales de los pueblos, por lo que piden al pueblo cristiano algo muy importante, la oración a Dios para que Él pueda guiar sus pasos en todo lo que hacen. Es desafiante, como usted dice, y queremos hacerlo en equipo, contando con el respaldo de iglesias, de hermanos de buena voluntad, de amigos, que juntos podamos hacer la tarea. Porque alguien dijo que misiones se hace de tres maneras: orando, yendo y también ofrendando. Prontamente muchas personas de Nepal, India y el Tíbet serán bendecidos con la presencia de varios hijos de Dios para recibir las buenas noticias de Jesucristo, lo cual traerá transformación del cielo en sus vidas. En el mundo asiático la mujer es sumamente discriminada y hay mucha pobreza, una pobreza extrema de supervivencia, donde todo falta. No hay medicinas, hospitales, la educación realmente es muy deficiente y por lo general las niñas van a las escuelas solamente los primeros grados y luego ya se casan, porque se casan muy jóvenes, se casan a partir de los 14 años, tienen muchos hijos y mi intención es ir y cooperar en esta área con las mujeres, alcanzándolas para Cristo y enseñándolas que tienen dignidad, que pueden salir adelante con la ayuda del Señor. Estás en el Noticiero Cristiano compartiendo toda la noticia viva. Todos los domingos a las 7:30 de la mañana estamos contigo compartiendo toda la información del ámbito cristiano. Y ahora quiero hacerte una invitación muy especial para compartir conmigo también lo que es nuestro editorial de la semana. Por supuesto con el pastor Víctor Val, y hoy tiene un tema bastante interesante que ya nos capta con el título de este tema, titulitis. Atención entonces, ¿qué tiene para decirnos hoy el pastor Víctor Val? El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Todo el mundo desea tener un título, algunos merecidamente, otros inmerecidamente. Tal es así que en algunas profesiones se usa el título de doctor aun cuando esto no corresponde a la realidad. Por ejemplo, los médicos y los abogados. Cuando se da demasiada importancia a un título, se suele hablar de titulitis. Hoy día las sociedades sufren de titulitis. Un título naturalmente tiene su importancia y su lugar. Es una referencia en cuanto a la profesión y garantiza la preparación y capacidad profesional de la persona que tiene un título. Pero fuera del ejercicio de su profesión, no tiene por qué hacerse llamar licenciado o doctor. No hay razón por la cual otros deberían hacerlo para él. Además de los títulos académicos, están también los títulos por la función o el cargo de una persona. Por ejemplo, senador, concejal, diputado, director, ministro, juez, administrador, pastor, sacerdote, etc. Aquí se trata de una investidura que conlleva un alto grado de autoridad. Y está claro de que a las autoridades se las debe respetar y honrar. Ahora, lastimosamente también en este campo existe mucho abuso. Un director es director en una institución y donde él la represente, pero no es director en todos los contextos de la vida. Y no hace falta que todo el mundo sepa que él es un director, especialmente cuando se trata de personas no afectadas por esto. Y como cristianos, no estamos exentos de esta tentación de abusar de nuestros títulos y cargos. En las iglesias cristianas también hemos cedido a la tentación de la titulitis. Lastimosamente, en la iglesia se da mucho énfasis en los títulos, especialmente los títulos del cargo. Nos hacemos llamar por el título de nuestro cargo o función o inclusive por un don espiritual. Pastor, pastora, profeta, maestro, maestra, líder, reverendo, apóstol, apóstola, sacerdote, patriarca, arzobispo, etcétera, etcétera. Esta es una clara señal de que las iglesias siguen la tendencia de la sociedad. La Biblia nos advierte
que no debemos adaptarnos al mundo, pero aparentemente desde el liderazgo mismo lo estamos haciendo. Mis palabras son palabras un poco duras. Por ello pido a que nos fijemos en lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Jesús en la carta a los Hebreos. Él, es decir, Jesús, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien lo dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. A los Filipenses, Pablo escribe lo siguiente acerca de Jesús. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor y se hizo semejante a los hombres. Repito, Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada. O fijémonos en el ejemplo de Jesús al lavar los pies de los discípulos. Al lavarles sus pies, Jesús les enseñó esto: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo, y ustedes deben hacer como yo he hecho. También debemos escuchar aquellas palabras de Jesús donde Él mismo prohíbe a sus discípulos hacerse llamar maestros. Asimismo, Jesús lo prohíbe. Literalmente Jesús dice: no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo observo que en los contextos evangélicos se habla mucho acerca de títulos como apóstoles, profetas, levitas, patriarcas, etc. Claro, debemos analizarlos y buscar una respuesta para nuestro tiempo. Pero tengo la fuerte impresión de que detrás de esto hay otra cosa. Detrás de esto hay un pensamiento mundano que tal vez no sea otra cosa que una titulitis aguda. Es una manera muy astuta como el pensamiento mundano entra en la iglesia por vía de los líderes mismos. Estoy muy consciente de que estas palabras son duras. Es por ello que deseo señalar a Jesús. Lo que yo diga de repente no es muy importante. Me puedo equivocar grande, pero no creo que Jesús se haya equivocado ni que haya dicho cosas que no tienen importancia. Al contrario, creo firmemente que debemos volvernos a Jesús y empezar a ser radicales, tan radicales como son las mismas enseñanzas de nuestro Salvador y Señor. La renovación de la iglesia será primordialmente por vía del arrepentimiento y un volver a Jesús. Cuando tomamos en serio las palabras de Jesús, todo cambia, y especialmente nuestras relaciones dentro de la iglesia y también fuera de ella. En vez de imitar al mundo, imitemos a nuestro Maestro, a nuestro Señor, quien nos mostró con su propia vida cómo hacerlo. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Gracias, Pastor Val, por compartir con nosotros esta interesante reflexión. Seguramente vos habrás escuchado alrededor de todo el programa, durante todo el programa, algo sobre la Biblia. Algunos quizás ya escucharon también algún concepto, pero hoy queremos hacerte una pregunta. ¿Qué es para vos la Biblia?
La Biblia. La Biblia para mí es un instrumento donde vos podés ver para seguir lo vamos a hacer, leer los mandamientos para vivir en Dios, te voy a decir. Vos lees la Biblia para vivir como un ser humano que intenta mejorar, intenta ser un ser humano libre de pecados. Para mí esa es la Biblia. Y si vos querés saber qué es exactamente la Biblia, quédate con nosotros porque al volver de la pausa ya tenemos la respuesta a esta pregunta, por supuesto con el pastor Ricardo Friesen. Te invitamos nuevamente a viajar con nosotros al interior del país, pero esta vez para contarte más acerca de la radio FM Loor Gospel. Es una emisora radial perteneciente a la Iglesia Loor y Avivamiento y forma parte de su ministerio de comunicación. Para conocer más acerca de todo el trabajo de extensión del reino que están haciendo a través de esta emisora, hablamos con Marquito y Rosy. Ellos son justamente los locutores del programa Sin Límite. Muy, pero muy buen día a toda la audiencia del 89.5 Loor Gospel. Muy buen día, les saludo primeramente a mi querido amigo Marquitos. Muy buen día, Rosy. Estoy muy contento de estar otra vez acá contigo y con toda la audiencia. ¿Y qué tenemos hoy para hacer? Sin Límite es un programa de gran dinamismo con llamadas, mensajes, comentarios, informaciones, humor, música alegre y todo lo necesario para una super mañana de sábado. Es titulado Sin Límites. Es un programa que abarca diversos temas, ya sea de noticias, es un poco de dinámica también, sobre todas las cosas, con reflexión del día sábado. Rosalía Villalba es licenciada en Ciencias de la Educación. Además, conduce el programa Sin Fronteras, que se emite de lunes a viernes, y los sábados Sin Límite, con la participación de Marquitos, que tiene 11 años y va al 6º grado de la Escuela Betel. Y es maravillosa, aprovecho mucho y le agradezco mucho a Dios esta oportunidad que me dio. Porque me da el privilegio de compartir la palabra que Él quiere que mencionemos a todos los hermanos que nos están escuchando. La radio evangélica Loor Gospel FM 89.5 es un emprendimiento del Ministerio de Comunicación de la Iglesia Evangélica Casa de Loor y Avivamiento para, a través de esta radio, expandir buenas nuevas de salvación y fe en Jesucristo nuestro Señor. Sí, gracias a Dios me siento feliz y es para mí el don que Dios me ha dado de poder ser de bendición para otras personas y para que todos puedan sentirse felices y escuchar buena música en la radio. Y quisiera invitar a todas las personas a que escuchen el 89.5 Loor Gospel y los programas en sí, que abarcan un programa dinámico y que por sobre todas las cosas damos palabras de poder, de aliento, a encaminarnos a lo que es el camino de ida al Padre Celestial, como yo siempre le digo a la audiencia, a caminar derechito porque es lo que siempre Él nos dice. Qué lindo realmente poder compartir cómo están creciendo los medios de comunicación al servicio de Dios y por sobre todo en el interior del país. Y ahora pasamos a otro tema porque seguramente vos te quedaste aguardando con muchas ansias conocer cuál es la respuesta a nuestra pregunta del día. Por supuesto, para eso ya lo estamos teniendo al pastor Ricardo Friesen, que responde a nuestra pregunta: ¿qué es la Biblia? ¿Por qué es tan importante la Biblia? ¿Por qué le damos tanto realce? ¿Por qué hablamos tanto de la Biblia? Para el cristiano, evidentemente, la Biblia es el libro más importante. Si recordamos la historia, sabemos que muchos países han querido eliminar la Biblia de la faz de la tierra. Han habido campañas para quemar y eliminar totalmente la Biblia. Pero Dios es el más interesado que se conserve la Biblia, que su palabra quede entre nosotros. Por eso Él la ha cuidado y hoy día hay más Biblias que cualquier otro libro en el mundo. La Biblia es la palabra de Dios, es lo que Dios ha hablado. Son sus pensamientos acerca de Él y acerca de nosotros. Y acerca de lo que nosotros debemos hacer. Así que la Biblia es inspirada por Dios. Fueron muchos los autores que escribieron, pero Dios ha sido el que inspiró a través del Espíritu Santo a cada una de las personas. Así que tenemos un valor muy importante ahí. Si queremos saber qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios dice,
la Biblia es la respuesta. Si queremos saber cómo vivir, bueno, la Biblia es la respuesta. La Biblia es un espejo, es como un espejo. Nosotros al levantarnos, sí o sí nos vamos y revisamos, chequeamos delante del espejo si está todo bien. Si estamos demasiado despeinados, hay que peinarnos, debemos arreglarnos, que todo esté bien. Así también en el mundo espiritual hay maneras de ver cómo estamos espiritualmente. En Santiago la Biblia dice que ella misma es un espejo espiritual, donde nosotros podemos corregir, donde nosotros podemos alinear aquellas cosas que no están bien delante de Dios. Y en Hebreos nos dice que es como una espada de doble filo, que ese espejo justamente hace que uno pueda, digamos, saber qué cosas hay que cortar y qué cosas hay que dejar. Dios mismo lo hace a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. En este mes de la Biblia y siempre no te olvides de tener bien cerca entonces ese espejo para poder mirarte y poder corregir aquellas cosas que están mal, porque ese es el manual de vida para todos los cristianos. Y si vos estás buscando qué hacer en los próximos días, por supuesto nosotros ya te mostramos algunas actividades que se vienen para los próximos días muy interesantes, así que anótalo. COICON Cumbre Regional Paraguay 2013, del 23 al 26 de septiembre, sede Iglesia Centro Familiar de Adoración, Olegario Andrade, esquina Soriano González. Para mayor información, ingrese a la web www.coicon.com. Stray 3 en vivo en Paraguay, Tour Memories 2013, viernes 27 de septiembre en Saledma Super Center, Ruta Mariscal Estigarribia, kilómetro 9,5, apertura 19:30 horas. Venta de entradas en la tienda de Zeppelin Shopping Multiplaza, kilómetro 5. Entradas anticipadas 40.000 guaraníes, en puerta 50.000 guaraníes. Organiza MK Producciones. Y si vos querés compartir con nosotros también tus actividades, podés hacerlo a través de nuestros medios de comunicación en el Facebook y por supuesto también nuestro correo electrónico noticierocristiano@redguaraní.com.py. Hoy es un día muy especial porque estamos celebrando alrededor del mundo el día del no uso del auto en favor de nuestro medio ambiente. Y si vos tenés también la oportunidad de poder ayudar a mejorar nuestro ambiente, no pierdas entonces esa maravillosa oportunidad y poder también hacer algo a favor de nuestro mundo. Ahora llegamos al final de nuestro programa aquí en Noticiero Cristiano. Compartimos con ustedes durante una hora toda una programación de noticias cristianas, de testimonios realmente positivos y les queremos agradecer por acompañarnos como cada domingo a las 7:30 de la mañana. Pero antes de irnos quiero hacer una invitación muy especial, sobre todo a aquellas personas que se quedaron con ganas de conocer más acerca del amor de Dios. Hay una manera de conocer más, es a través de una iglesia. Vos podés acercarte a una iglesia y podés estar escuchando todos los fines de semana, todos los días, cuando vos quieras la palabra de Dios. Pero tenés que acercarte, tenés que tomar esa decisión de ir a un lugar y poder recibir ese mensaje que Dios tiene para vos. Así que no pierdas esta maravillosa oportunidad porque hay una iglesia cerca tuyo donde vas a tener también a otros hermanos en la fe que te van a estar ayudando en el camino de conocer más a Dios. Ahora sí queremos agradecerte nuevamente por compartir con nosotros todo este programa de Noticiero Cristiano. Te esperamos el próximo domingo a las 7:30 de la mañana y te invitamos también a compartir toda la programación de Red Guaraní que va dirigida a la familia. Que tengas una bendecida semana. Noticiero Cristiano fue presentado por Lácteos Los Colonos.